En las últimas semanas de vida, el artista hizo unos programas de entrevistas en video para la galería, para promocionar una próxima exposición suya, para recibir algún ingreso de alguna venta, y se vio obligado a comprar un teléfono móvil que nunca había tenido para coordinar los encuentros, la logística. Cuando, luego de unas entrevistas, un conocido le comentó con extrañeza lo del teléfono, él no respondió. Y cuando otro le preguntó por qué no tenía ese día esas gafas gruesas que siempre había lucido, dijo que las estaban reparando y se arrepintió de admitir que no tenía otras. Cuando, semanas después, ante un problema de salud, en una sala de urgencias de un hospital le advirtieron que debía ingresar a cuidados intensivos, que algo era inminente, él pareció recordar la importancia de su independencia y optó por salir de ahí, caminar, abandonar el teléfono. A los pocos días murió sin ver muchos de los beneficios económicos que la posteridad podría haber hecho por él, pero fue una muerte independiente de muchas de las dependencias de esta vida. Hola, soy Daniel Montoya Guillón y esto es Gaceta Podcast, una entrega semanal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hola, soy Santiago Sembrano, editor web de Gaceta, y hoy estamos con Lucas Ospina, que hace parte del consejo editorial de la revista. ¿Qué más, Lucas? ¿Cómo va? Buenas, bien. Han sido unos meses, esta segunda mitad del año incluso, movidos para el arte en Colombia. Tuvimos la Bienal de Bogotá, que acabó hace unas semanas, de la que usted también habló en un episodio previo del podcast, que lo pueden escuchar ahí también en el feed de YouTube o de Spotify o donde lo escuchen. Estuvo la Bienal en Antioquia, ya viene también el Salón Nacional de Artistas en el Cauca. Vino Kendrick Lamar y se compró una obra en Artbo, no tocó, pero compró una obra de Johann Zamboni. Entonces ha habido cosas para reflexionar en el arte colombiano. Y sin embargo, en este episodio quedamos en quizás dar un paso atrás y volver a un texto suyo que se llama ¿De qué vive un artista?, que es un texto, tengo entendido, que tiene ya sus años, pero que es un texto vivo en cuanto usted va alimentando y modificando y dándole nuevos giros. Entonces, primero, cuéntenos pues cómo surgió inicialmente ese texto y por qué lo ha seguido alimentando conforme pasan los años y cambian sí, las economías del arte. Sí, ese texto surgió precisamente de un evento que organizaron una vez en Popayán, Cauca, un colectivo de Cali muy bueno que se llamaba Elena Producciones, y esa era una de las preguntas centrales. Entonces invitaron a una cantidad de personas a hablar de eso. Eso recuerda como una frase de Oscar Wilde que dice que cuando los banqueros se juntan a hablar, hablan de arte, y que cuando los artistas se reúnen, hablan es de dinero. Entonces tenemos como esa paradoja. Pero precisamente tal vez Oscar Wilde pone el problema con los banqueros, pues porque ahí está el problema del capital, del trabajo. ¿Y qué pasa con algo que consideramos que se hace gracias a que se tienen dos factores? Un factor es tiempo y otro factor es ocio. Y al parecer son dos factores que van en contravía precisamente del capital o de la idea de tener que trabajar, trabajar y trabajar. Entonces traemos como ese factor, y cuando me pidieron unas memorias de ese taller, yo había ido como con otra conferencia, con un texto que me gusta mucho que se llama Vida de Poeta, de Robert Balser, y había leído ese texto y lo había comentado, pero después no sabía cómo, pues era casi que copiar el texto de Balser y ponerlo ahí, y se me quedó pegado un poquito ese tono de Balser que, por ejemplo, Kafka leía a Balser, entonces se le queda uno pegado como ese tono entre poético y notarial. Y decidí hacer como una recopilación simplemente de casos donde yo veía cómo había vivido alguien de artista. Y anoté todos los casos posibles y después con los años los he seguido anotando. Y también es un texto que está en internet, entonces a veces es raro porque cae en algún lugar de Latinoamérica y se lee como novedad. Entonces le escriben a uno de República Dominicana o de Argentina o de Bolivia o de alguna ciudad en Ecuador y le dicen no, no, leímos ese texto, no sé qué, lo estamos trabajando, y siempre les propongo, solo léanlo, y por eso también lo leímos aquí en Gaceta Podcast para que esté una versión leída completa, pero siempre les digo, solo léanlo y propongan nuevas variaciones, ¿sí? O miren cómo ponen una nueva variación, porque precisamente es una situación que no se soluciona. Uno no abre una página de empleos
y uno se encuentra galerista, busca artista para volverlo famoso. Estamos abiertos, vengan. Al contrario, en cualquier sistema del arte uno no sabe bien cómo es que se determina eso, porque precisamente la definición de arte es una definición social, colectiva. No basta con... Se necesitan mínimo dos personas, así como por una venta de arte se necesitan mínimo dos personas, una que vende y una que está dispuesta a pagar ese precio. Entonces también para esa construcción de significados se necesita eso, pero no necesariamente eso significa que pueda haber un ingreso económico para eso. Y también hemos visto cómo el Estado de alguna manera puede dar subsidios, puede dar becas, puede crear, por ejemplo, cuando Gaitán es político y como ministro de Educación en el 40, antes del 48, entonces propone el Salón Anual de Artistas. Y está dirigido eso como a un gremio, al que llaman los artistas, y es una manera del Estado de dar un reconocimiento y dar al menos algunas herramientas, tal vez de ingreso o de reconocimiento social a eso que se podría determinar como una profesión, pero una profesión que siempre está dedicada como a otras labores y no necesariamente se puede sostener con lo que hace. Entonces tenemos como ese dilema. O también tenemos ya los artistas subvencionados que a veces pudimos ver en el siglo pasado en algunos regímenes socialistas o gobiernos socialistas, para no decir regímenes. Ya se convirtieron en regímenes, pero de pronto bajo cierta idea inicial era hagamos un ingreso básico universal para los artistas, promocionemos estos artistas. Pero después muchos de esos casos vimos cómo ese arte se volvió precisamente propaganda, sí, simplemente. Y a veces esas dinámicas no se quedaron atrás, ¿no? Todavía a veces las vemos en muchos casos. Entonces siempre está ese dilema y es un dilema vigente. Y la última acotación era a veces cuando me tocaba hacer labores de reclutamiento en la universidad o hablar ante familias que traían a su hijo a estudiar arte, y sobre todo traer a su hijo a estudiar arte o querían que su familiar estudiara arte en la Universidad de los Andes, que es una universidad algo costosa, más o menos 28 millones de pesos un semestre. Entonces era obvio que esa pregunta estaba en la cabeza. Entonces yo prefería de una vez entrar de lleno a esa pregunta leyendo este texto y entender esa pregunta como un acto de madurez, de hablar de todas esas variaciones y mostrar como todas esas posibilidades, pero no necesariamente por una salida facilista o una especie de coaching, así como para familias. Anímate, estudia arte, sino mostrando que esta era una complejidad permanente, ¿sí? Y siempre iba a estar ahí. Le preguntaría, porque es importante esta pregunta, a ver, es obviamente importante para el arte y para los artistas, se cae por su propio peso, pero digamos, entre comillas, para la sociedad, ¿por qué importa preguntarse de qué vive un artista? Lo hablaba con Daniel, el director de la revista, esta mañana, y decía, pues bueno, uno no se pregunta de qué vive un abogado. Y él decía, no, pues se nota porque van en camioneta. Y claro, con otras profesiones quizás está un circuito más establecido de cómo se ganan la vida. Esa expresión tan maravillosa, que hay una victoria solo para poder tener un techo y un plato de comida, tiene que haber una victoria. Pero entonces, ¿por qué nos importa a los que no somos artistas de qué vive un artista? Porque precisamente esa figura de arte pone en crisis todas las otras. Y también necesitamos de la ficción para entender las ficticias que son nuestras ideas. ¿En qué sentido? En el sentido en que necesitamos de esa ficción, que es la figura artista, que también es un hacedor de ficciones, pero no para verlas simplemente como fantasía, evasión, vagancia, no trabajo, sino para ver cómo esa ficción cuestiona todas las otras, ¿sí? Todas esas ficciones identitarias, todos esos roles donde hemos sido determinados por uno u otro motivo a caer bajo una profesión. Entonces la profesión artista, más que una profesión en términos laborales, más que una profesión mercantil, ¿sí? Es ver qué es lo que profesa esa profesión. Y a veces, como lo mencionaba antes, pues para mí a veces la condición que permite el arte es tiempo más ocio. Mm. Entonces, como en una sociedad que está basada en el trabajo, alguien que dice que no trabaja o que cuando no trabaja, trabaja, como que es una de mis frases favoritas en la vida y la dice un artista que se llama Lorenzo Jaramillo en el documental Nuestra Película de Luis Ospina, y cuando a él le preguntan que si él trabaja, él dice, no, yo no trabajo, pero cuando yo trabajo, trabajo. Sí. Pero también otra cosa es sentir como que esa categoría trabajo, pues hay que ponerla en duda, precisamente por lo que acabas de decir de hay que ganarse la vida y dar eso absolutamente por sentado.
o de que ellos son pobres porque quieren, o de que entonces tenemos que materializar ese ocio, tenemos que convertirlo en algo. Y uno siempre ve como esa carrera entre el coyote y el correcaminos, donde pareciera que está el entretenimiento, están las redes sociales. Pero ¿cuál es cuál? Sí, exacto. El correcaminos, pues obviamente es el arte, sí, es escapándose una y otra vez. Y está el entretenimiento, el algoritmo, todo esto tratando de atrapar eso y este está haciéndole el quite de muchas maneras, ¿no? Y a veces es un quite también extraño porque tiene muchas velocidades, ¿no? Cuando se piensa que va rápido, se detiene, como el correcaminos, y el otro choca. Y cuando el otro trata de adoptar esa lógica, vuelve y lo evade. Pero no creo que haya un instante de solución para eso. Yo creo que tienes. Y también otro motivo importante para pensar eso es que también, ¿cuántos artistas no conocemos? Que la vida cogió por otro camino precisamente porque o no se ganaron una beca o, por ejemplo, en un taller que he dictado, conozco un artista que se llama Gerson Murillo, que él vive en una localidad de Bogotá y él decía, mi vida era o me aceptaban en la Universidad Nacional de Colombia para estudiar arte o al otro día me tenía que ir al servicio militar. Esa era la disyuntiva, no había otra en esa vida. Y creo que son dos narrativas muy diferentes, ¿no? El servicio militar, sobre todo viniendo de una localidad donde no hay mayores influencias y esa persona no va a terminar en el guardia presidencial o en el Sinaí, sino que de pronto va a terminar en una zona de Colombia y de carne de cañón. O estudiar arte. Y pues cuando uno habla con ese artista uno se da cuenta que sí, eso cambió esa vida. Ya después ni idea cómo se vive. Como decía alguien en una cárcel que hacía teatro, me decía, obviamente uno no vive del arte, pero aquí en la cárcel sobrevivimos gracias al arte. Entonces, como ves, una categoría como que agrieta muchas de las otras cosas estables y de pronto por eso también la tememos. Por Mm. eso confundimos muy fácil valor y precio. Preferimos es hablar de arte en términos de precio, de cuánto costó, y no en términos de valor. Sí. Claro, esa ecuación de tiempo y ocio es compleja en la sociedad contemporánea y puede tener una complejidad particular para Colombia, que a veces es tan alérgica como nación al tiempo y al ocio, ¿no? Usted lo hablaba al principio del trabajar, trabajar y trabajar, que a veces está en una parte de nuestro ethos. ¿Cómo entra ahí entonces ese choque contra casi que parte del espíritu nacional? En estos días estaba escuchando una publicidad de un político que decía, Colombia sí tiene, pues está escuchando, me salió, Ujú. sí tiene remedio, pero implica seguir madrugando y seguir trabajando. Entonces, claro, hay una fórmula muy clara ahí. Entonces, esta parte de tiempo y ocio rompe ese cristal. Sí. ¿Qué pasa entonces con esa ruptura? Mm. Pues es algo muy extraño en todo caso en un país, como lo decimos, con tanta riqueza, ¿no? Un país tan fértil, un país con tanta tierra cultivable, con tantos ciclos naturales que pueden producir tanta comida, con tanta agua. Y tal vez por esas riquezas que precisamente se fundamentó un sistema totalmente extractivo y de trabajar, trabajar, trabajar. Yo me acuerdo alguna vez leí un comentario de un encargado de la compañía Anglo Gold Ashanti y él decía que Anglo Gold en este país le parecía increíble Colombia Anglo Gold porque en todos los otros países tocaba descargar para conseguir el oro. Y él decía, aquí pareciera que es como un árbol en el que yo simplemente saco mi mano y ahí está el oro. ¿Sí? Entonces pareciera que esa riqueza del país en términos materiales, minerales, de naturaleza, ha sido precisamente nuestra condena porque en vez de poder disfrutar de ese ocio, caemos en una lógica totalmente extractivista y de dimensión del tiempo y del ocio supremamente práctica, ¿sí? Y eso pues lo seguimos manteniendo y a veces es muy poco comprensible, ¿no? Como no entender ese ocio de otra dimensión y también molestar el ocio del otro, ¿no? Vemos que entonces en los instantes de ocio se trata de joder al otro, joderlo con ruido, molestar ese silencio,
molestar a veces como esa cosa de dejar al otro quieto, ¿sí? Lo tenemos que molestar con algo, precisamente porque siempre estamos en relaciones como algo laboral, a una inquietud, ¿sí? En vez de entender ese ocio como en otras dimensiones o esa contemplación en otras dimensiones. Y por eso, repito, a veces entonces cargamos el arte de una cantidad de otros valores o privilegiamos ciertos valores sobre otros de arte. Yo estoy de acuerdo que hay un arte comercial y no tengo ningún problema con eso. Como tampoco no tengo ningún problema, tengo problemas de dinero, pero no tengo problemas con el dinero, ¿sí? En la medida en que el dinero, pues creo que le hace más bien que mal a un artista, ¿sí? No estoy tratando de ser un filisteo acá en relación a eso. Pero sí me parece que privilegiamos entonces unas versiones de arte muy apocadas, ¿sí? Como un arte más mercantil, un arte más llamativo, un arte más instagramiable. En Claro, re- es un tema de indicadores, ¿no? Exacto, de indicadores y ponemos cae el arte en esa lógica. Y precisamente por no ponerle un detente a eso mediante otros ejercicios de lectura, a veces profunda, a veces jovial, a veces festiva, a veces más amorosa y menos matrimonial, ¿sí? Pues entonces desaparecen esas otras ideas de arte y parece que alguien que propone un arte del ocio estuviera loco, o alguien que propone que de pronto un artista puede encontrar su vocación a los 50 años. Y no esta idea de que todos los artistas, como lo lograron Shakira y Juanes en cierto momento, tienen simplemente un rasgo para triunfar. Y si no triunfan en ese rango, ya después, solo cuando mueran, de pronto serán capitalizables. Y eso es muy errado. O que no puede haber carreras tardías. O que en esta época de todo tan extrovertido, pareciera que tenemos que renunciar precisamente a la condición que en muchos casos hace a las personas mejores artistas, que es la introversión. O que confundimos esa introversión por ser odioso. El artista no habla, el artista no dice nada en esa entrevista. Pero ¿qué le importa a uno si esa persona hace muy bien una canción, si le queda muy bien un poema? Sí. Y además, ¿qué acto más social que publicar algo que otra persona puede oír y no solo ahora en su cabeza, sino siglos, décadas después? Sí. Entonces, me parece que hay un valor ahí social que a veces no reconocemos precisamente por los indicadores y por no poder parar. Y por todos estos eventos, porque también pues acabamos de pasar lo que se llama aquí en Colombia muy folclóricamente como el mes del arte. Claro. Y además el mes del arte Nosotros 11, no pasa baila. nada. Si es como una fiesta y después son un mes de fiesta y 11 meses de guayao, ¿sí? De resaca. Sí, y de resaca de eventos o de usted tratar de hacer las cosas y que nadie va porque no, todo el mundo se No, guarda. espérese el mes del arte, hermano, ya pasó su momento. Exacto. Y Espere- también una idea como muy chistosa de arte, ¿no? Porque ¿del arte qué? ¿El arte del que llaman contemporáneo? ¿O del arte plástico? ¿Del arte visual? Porque también es una idea muy chistosa de arte, sí, es muy cortica. Por ejemplo, hay una carta muy conocida que le manda Leonardo da Vinci en su época a un mecenas, a un gran duque, para que lo acoja en su ciudad. Y Leonardo da Vinci le escribe, yo sé hacer armas de guerra, sé hacer diques, sé hacer pozos, sé hacer acueductos, sé hacer castillos, sé hacer propuestas para máquinas futuras, ¿sí? Sé de anatomía y también sé algo de cocina. Y la última categoría que pone es y sé pintar. Si lo dice Da Vinci. Exacto. Pero lo que digo es que si a uno le gusta el arte, le gusta la curiosidad y una curiosidad que también tiene su eco en algo que llamamos estética. Pero ese eco uno lo encuentra en muchos lados, no solo en lo que llamamos dizque, arte contemporáneo y que se resume a la semana del arte, al fin de semana del arte. Entonces veo que hay una cantidad de gente como usando una franquicia, pero esa misma franquicia muestra una falta grande de sensibilidad. ¿Sí? Pero hay su reparo, digamos, hacia quién es, como hacia los artistas mismos, hacia los organizadores, hacia el público, o un poco de toda de esa intersección. ¿A quién le reclamaría eso? No, son simplemente trampas del lenguaje en las que todos caemos
Y también como son trampas del lenguaje, pues a veces para reconocer que uno está en una cárcel, lo primero que tiene que reconocer son como los barrotes. Lo primero que tiene que aceptar es que está dentro de una cárcel, o si no, uno no se va a poder liberar. Y también porque a veces asociamos arte a libertad. Esa es una de las respuestas más comunes, ¿no? ¿Para usted qué es arte? Y uno responde libertad. Entonces, tenemos que también coger el lenguaje de arte y liberarlo. Pero a veces las mismas personas que hablan o que hacen arte están atrapadas en esas cárceles del lenguaje. Solo basta con leer, por ejemplo, los textos curatoriales que se escriben, por ejemplo, para la Bienal de Bogotá o la Bienal de Medellín, tanto el texto base como los textos que acompañan las obras, y son textos encarceladores. Y son textos extrañamente sin ninguna sensibilidad literaria. Cuando uno diría, pero si es lo mismo, ¿será que esta persona para escribir sobre arte, por qué estás tratando de escribirme un texto teórico en 400 palabras y citándome una cantidad de cosas raras o de lugares comunes, en vez de usar una sensibilidad literaria que al parecer es más afín a esta sensibilidad plástica, o son la misma? ¿Por qué esas diferencias? ¿Sí? ¿Será que vienen de la universidad? ¿Será que vienen también que de los artistas se sienten inseguros? Entonces, si un artista dice, no, es que esto lo dijo Dostoyevsky, entonces, uy, no, pero ese es otro artista. En cambio, si un artista dice, no, esto lo dijo Foucault, entonces ya, eres un filósofo, eres alguien que ha trabajado tu pensamiento. Entonces sí hay trabajo ahí. Porque ese es también el otro problema. Pareciera que el texto curatorial lo que está diciendo todo el tiempo es, el artista sí trabajó. ¿Sí? Estás justificando el ocio. Estás como dándole Y cuando digo ocio no estoy diciendo nada. Cuando digo ocio es un pensamiento libre, ¿sí? No estoy diciendo que ocio sea solo dormir, aunque también es eso, ¿sí? Cuando digo ocio es un pensamiento errático que anda por muchos lados y que a veces es capaz de concentrarse en cierto tipo de respiración, de la inteligencia, la Claro, hay sensibilidad. cierta liquidez en el ocio que no hace tan fácil contenerlo y delimitarlo, ¿no? Exacto. Y que también le tenemos susto, ¿sí? Le tenemos mucho A susto. lo inclasificable. Sí, sí. Y además sí, pues familiarmente, imagínese. De pronto yo quiero que mi hijo estudie artes porque no lo quiero tener en la casa. Y entonces ya no me importa que estudie arte con tal de que vaya a una universidad y le den un diploma. Ya que vaya a ser botero. El ocio productivo. Sí, exacto. Es un odio. Pues por eso digo que es el correcaminos y el coyote ahí tratando de atrapar ese tiempo. Lucas, usted en el texto dice que es importante que los artistas no revelen de qué viven, sobre todo si no viven del arte, que nos habla un poco de un fetichismo en el que, de un velo que cubre todo, y se puede hablar de cualquier otra cosa, pero ya empezar a hablar de las condiciones materiales en las que se sostiene toda la estructura puede generar unas conversaciones incómodas para lado y lado. Entonces, hábleme un poco más entiendo que dices importante de forma jocosa, Sí. justamente para mantener de cierta forma esa ilusión o ese pacto quizás no establecido, pero que se mantiene tácito. Pero entonces, más bien, ¿por qué sí es importante que se revele esa base productiva o esa base material? Pues, Pues por un lado es importante que se revele también porque en parte ese amor, así suena un cliché, pero así, en parte ese amor a arte o esa condición inevitable, porque las personas que a veces hacen arte es porque no lo pueden evitar. a pesar de sí A mismos, pesar de sí mismos. Sí, el cuento Un artista del hambre de Kafka es eso, es un artista que su arte es no comer, pero es porque él dice que nunca ha encontrado un alimento que le satisfaga. Es decir, es insaciable por eso. Y es una condición, como tú decías antes, móvil, es una no delimitable, extraña. Pero también en cosas prácticas. Entonces se aprovecha esa condición de amor al arte para decirle al artista, es que como a ti amas tanto el arte, entonces ven y me das una charlita acá. O ven, te doy este muro para que pintes algo acá. Entonces también se empieza a convertir en esta cosa perversa de negociar al artista en la medida de como no es una profesión, como es algo que no está regulado, incluso cuando uno le toca marcar lo que hace a veces en la DIAN, en esos códigos para hacer los contratos, la categoría que uno escoge trae como un párrafo ahí todo raro, creo que es como la 057 o algo, y es un párrafo todo raro como actividades varias relacionadas con educación, con cultura, con no sé qué, y después dice y otros. Y uno es ese y otros, ¿sí? Es decir, no está clasificado. Y no antes está muy bien que no está clasificado, porque si no pasa que tenemos un juez
diciendo que es arte y que no es arte, ¿sí? Y esa parte, decirle que dejar el Estado, que sea el Estado lo que diga qué es arte y qué no es arte, pues es aún más peligroso que no tener profesión. Pero a lo que voy es que precisamente hay ese aprovechamiento de esa condición de una finalidad sin finalidad para decir, ven, dame una conferencia gratis, ven, haces esto. Y Con no, eso, con eso el ensayista andaluza Remedios Zafra, mm, sí, creo que estoy diciendo bien, en su libro El entusiasmo, habla de la condición del entusiasmo, que es lo que hace que pues, las personas en labores creativas lo hagan justamente, casi a pesar de sí mismas, pero es ese mismo entusiasmo el que se instrumentaliza para luego poder explotarlos. sí, Porque claro, si tú estás tan entusiasmado, pues ve y hazlo. O mm, sea, porque alguien, quizás un ingeniero que no está entusiasmado, sino simplemente dice, mis servicios son estos y cuestan tanto, se sale la pasión de ahí. Pero cuando entra la pasión, es más fácil decir, el pago es que estás haciendo lo que te encanta y dices que te encanta y a ver si no te encanta, ¿qué clase de artista eres? mm. Pues por cómo no vas a estar ciegamente apasionado, tan ciegamente que vas a hacerlo incluso sin cobrar, si no, pues tan apasionado no eres, ¿no? Entonces eres Sí, un exacto. fraude. Entonces no, era solo por la plata. Claro. Sí, o me estás hablando de plata, tú eres artista y me estás hablando de plata, estás anteponiendo esa discusión. Sí, es que tengo que pagar el arriendo, tengo que pagar esto. Pero ¿cómo así? Lo has debido pensar mejor entonces cuando decidiste ser artista. ¿Sí? Entonces quedan las personas atrapadas en eso. Pero por ejemplo, en la Bienal de Bogotá vimos como unos rangos de edades muy un poco extraños, ¿sí? Artistas muy jóvenes, está muy bien su visibilidad, está muy bien que participen, está muy bien que los curadores hayan tenido esa sensibilidad para escogerlos y cosas pues con muy buenas intenciones, con muchas ganas, con mucho entusiasmo. Y después unos artistas ya más establecidos internacionales. Y si uno mira, casi no había artistas de la mitad. La clase media. Sí, como el rango intermedio no había. ¿Y por qué? Porque ese artista jode. Si a ese artista no le dan la misma bolsa que le dieron al artista internacional, ese artista va a joder. Y no se conforma quizás con la que le dan Exacto. al, En al cambio, al otro. otro es como, te vamos a dar esta bolsita de trabajo, vas a exponer en este palacio derruido y te vamos a dar visibilidad. Y ahora entonces puedes poner en tu hoja de vida que estuviste en la Bienal. Y también te va a dar esta promesa de que mucha gente te va a ver. Millones te van a ver. ¿Sí? El alcalde de Bogotá dice que fueron 3 millones. Entonces imagínese usted que le digan que su obra posiblemente fue vista por 3 millones de personas, según el alcalde Galán. Seguro los curadores serán más conservadores y dirán cientos. Pero imagínense la promesa que produce eso y el engaño que también produce eso, ¿sí? Entonces uno dijo, bueno, me va a quemar las pestañas, voy a hacer una buena pieza, puede que el espacio no esté tan bueno, estoy en una curaduría un poquito desarticulada porque esto lo hicieron de afán, pero me la voy a jugar toda. Y después de eso, ¿qué queda? Una buena foto, el gran comienzo de una apertura artística, esa obra irá en otro lugar y también las instancias para interpretar esa obra tuvieron fuerza o simplemente fueron unos mediadores que les tocaba ir a pedir el baño en la tienda al lado porque el lugar no estaba equipado y con unas frases hechas y después unos textos curatoriales ahí que dicen lo mismo, ¿sí? Parecen hechos por el chat GPT del arte, ¿sí? Genéricos totalmente. Entonces lo que vemos es también ese uso un poco perverso de eso. O de pronto es un ritual de iniciación, ¿sí? Así como la feria de arte es también un ritual de iniciación muy brusco para algunos. Entonces ahora tenemos otros rituales de iniciación, no solo los de la feria de arte, sino estos otros. Usted ahí en el texto dice, justamente habla de las bienales también, dice, otros artistas organizan bienales y encuentros internacionales de arte para pretender recibir suficiente apoyo como para poder vivir de la bienal y de los encuentros internacionales de arte que se organizan. Mm, Eso habla también como del juego de apariencias que, de nuevo, el velo que cubría todo. Y a esto le quería sumar, hubo un artista, que no quiero decir el nombre porque borró los tweets que voy a citar, entonces a lo mm, mejor pues no la quiero sí, comprometer, que expuso en la Bienal y que estaba tuiteando, yo la sigo, y un día puso como, la gente piensa que la Bienal pues me cambió la vida o que fue un punto de quiebre para mí y lo único que me dejó fue más cansada y más precarizada. Y a lo mejor lo borró porque claro, son palabras agrias frente a la supuesta alegría de la Bienal, ¿no?
que también me imagino, justo con esto del entusiasmo, uno le podría sumar el elemento de la gratitud, como aparte, o sea, no solo quieres cobrar, sino que además te quejas, o sea, como si la plata está bien, te vas a pagar, pero al menos quédate callada luego y no hagas y no jodas. Sí. Que estoy especulando, pero es que uno se da cuenta a veces. No, pero esa dinámica Pasa también en la música, en el que me muevo más, o en la literatura, sé que también pasa como ese, al menos una de las dos. Entonces hablaba de eso, estuve más precarizada y más cansada, sobre todo, y no me cambió la vida, la Bienal. ¿Cómo lo ve usted eso en relación con lo que pone en su texto? Como de crear esa ilusión de, sí, yo vivo de bienales, sí, yo vivo de mi arte y me pagan bien en estas ferias. Si tú no, quizás ese es tu asunto, pero yo sí soy un artista que puede vivir de bienales por el mundo. sí, pues es como es un circuito cultural pequeño, o puede ser un circuito cultural amplio, pero la manera de sobresalir y de recibir al menos un ingreso por alguna venta o por un reconocimiento en una galería, sí sigue siendo pequeño. Es más, ni sabemos si existe el mercado del arte o no. No tenemos ni idea, porque las galerías no sueltan cifras, porque no conozco a nadie que solo viva de eso. Si me ponen a contar los artistas en Colombia que solo viven de vender obra, creo que con los dedos de la mano y Sí. ya. Y porque tienen una galería por fuera donde de pronto hay otras cifras, ¿sí? Claro, pero si revelan las cifras se rompe el encanto de nuevo. Sí, 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 se rompe ese encanto. Y también creo que es acertado lo que dices de la gratitud, ¿no? Y es una gratitud que siempre está condicionada con algo tácito que es, podría haber escogido a otros, ¿no? Montones es lo que hay. O si fuera en música, pues montones es lo que hay. Yo solo les hago producción, les pongo un sampler, les pongo una pista y puedo convertir a cualquiera en esto. Sino que el mercado y la idea de arte está construida precisamente con la exclusividad, ¿sí? Con lo escaso, ¿sí? Si todo es arte, entonces ¿cómo hago para que esto valga como arte? Entonces tengo que poner que solo haya unos poquitos. Y eso lo vemos en todas las que llamaríamos industria. Es la manera de pensar en términos de industria cultural, ¿sí? Tenemos toda esta música, creo que nunca hemos tenido ni tanta literatura, ni tanta música, ni tantos buenos ensayistas, ni creo que no hay, sí, yo creo que esto es una cosa impresionante lo que hay precisamente por el acceso a los medios, a la información, a autoeducarse, a apertura en muchos lugares, a ver la cosa globalmente, a influencias globales, pero nunca en esas escalas altas hemos tenido tan poquitos artistas. Digamos, uno va a una góndola de aeropuerto y uno ve los libros que venden en la góndola del aeropuerto y son muy poquitos autores. En cambio, usted va a una librería como la Lerner y queda uno, ¿todos sus autores dónde están? Sí, o en música lo mismo, ¿no? Uno le recomienda, uno dice, estoy oyendo esto y de pronto alguien como usted que sabe música le manda a uno una playlist con 150 artistas colombianos y uno, pero ¿por qué? ¿Por qué no había visto estos? Pues claro, esos no son los del Grammy, esos no son los de la telenovela, esos no son los de la red social, ¿sí? Entonces siempre está esa idea de si pones problema, va a haber otro, ¿sí? Y también porque hay un nivel un poco más alto, entonces también uno también tiene que entender que hay gente mucho mejor que uno en muchos aspectos, pero de pronto la historia que uno tiene, pues tiene como otras particularidades que hay que aceptar que a veces no van a ser reconocidas. Y si además uno molesta y uno dice, "Mm, me invitaron a esto, pero vi este problema", pues ya queda uno con una marca en la hoja de vida de poner problema. Eso es un poco perverso. Pero también me parece es que estos eventos y precisamente esa vida, hay una vida de artista que es la de mostrar, la de exponer, pero hay una vida de artista que es la de concentrarse, que es la de hacer las cosas sin la intención incluso de mostrarlas. Y esa es la que es difícil de llevar, porque es propia. Hay que encontrarle los tiempos. Uno hace un trabajo como automecenazgo para poder tener eso otro. Pero a veces esta vida de mostrar termina colonizándolo todo, termina colonizándolo uno por dentro. Y pasa eso. Le boté tanto a esta obra de mostrar, porque era para la Bienal, que después no recibí lo que quería, ¿sí? Y me siento insatisfecho.
Y no lo recibí en parte porque el sistema mismo, los mismos curadores o el mismo evento está hecho por otros propósitos. No está hecho por un propósito de interpretar las obras, de crearles una buena acústica. Y eso fue bastante evidente, no sé, en la de Medellín, por ahí leí algunas cosas, pero en la de Bogotá era que los montajes, el marco en que se ponían las cosas, era un marco muy precario, muy mal hecho, hecho con 3 pesos. Y todos sabemos, sobre todo en esta época en que hay tanta distracción, la importancia de crearle una buena acústica a las obras. La importancia de esa... Acústica se refiere a, o sea, a la acústica de el sonido. Sí, acústica como en música, Ya. sí. Yo invito a alguien a tocar, pues no puede estar martillando el señor al lado, o sí. Ese artista se pondría molesto. Pues en arte contemporáneo o en arte para ver, para caminar, pasa lo mismo. El recorrido, la iluminación que se pone alrededor. Basta a veces con bajarle un poquito la luz a una sala y hacerle algo al piso para que de pronto la gente diga, esto es importante y entre con otra tónica. Pero cuando no hay esa tónica, pues la única manera en que uno puede responder a eso es tomándose una selfie, porque la obra no lo está atrapando a uno. Está uno ahí, nunca se rompe esa condición. Y eso es lo que hace a veces un buen marco curatorial. Eso es lo que hace a veces un buen ejercicio de museografía. Entonces uno ve que los 5.000, 10.000 millones de pesos que se pueden haber gastado en la Bienal de Bogotá, de pronto se los gastaron en eucoles para poner en los paraderos de bus, en propaganda, en darle unos buenos salarios a una curaduría contratada, en darles unas buenas bolsas de trabajo a unos artistas de otros países que a veces no estoy ni siquiera seguro si vinieron a Colombia o no, o mandaron a su asistente, porque había muchas obras como que desconocían precisamente el espacio donde estaban montadas. Sí, pareciera como la mostré acá, la mostré acá, la mostré allá. Y también así el curador queda conectado con ese artista y después ese artista de pronto lo llama para que él vaya allá. Sí, una especie de turismo curatorial coordinado. Pero más allá de esas tonterías a ese nivel alto, ¿sí? Me parece que al nivel de base, ¿sí? Las mismas condiciones en que se exponen las obras al ser desechadas, ¿sí? Pervierten el acto estético, el acto de contemplar algo. Y tal vez por eso lo primero que hacemos ante todas esas piezas es sacar el celular para tomarnos una foto, porque no hay nada en ese mecanismo que nos ayude a crear otra instancia. Digamos, yo lo hago en clases a veces. Cuando veo muchos celulares y muchos computadores abiertos y estamos viendo algo y estamos leyendo un texto y estamos tratando de dialogar, yo digo, las personas que quieran usar sus computadores y sus celulares se hacen en las 2 últimas filas del salón. Es decir, no voy a prohibir ni el uso de celulares ni de computadores. Solo que en una época así como había zona de fumadores, quiero que haya una zona de celulares y de computadores y que se monten esas oficinas allá, pero de ahí para adelante sí bueno podernos ver la cara, ver los ojos, ver gente tomando apuntes y no tanto apuntes sobre lo que puedo yo estar diciendo, sino apuntes con ideas raras, apuntes en clave, casi con dibujos concentrados, que después cuando la persona mire esos apuntes conecte con unas ideas que por un momentico hubo la acústica para que sucedieran. Pero eso es lo mismo que hace un evento de arte, debe crear esas condiciones. Y eso se llama a veces museografía, se llama curaduría, pero no se llama a veces simplemente como organización de eventos, que pareciera que es en la inercia que caemos, ¿no? Y se vuelve un evento de inercia de gente caminando de un sitio para otro, ya te viste todo, sí, ya me vi todo. ¿Qué te pareció? Muy bien, me vi todo. Sí. Pero no como, no, solo vi 2 cosas, pero increíble esta cosa, increíble esta pieza, esta cosa en este lugar, esto realmente, lo otro no me gustó, pero esta pieza sí estaba increíble. Y a veces esa es porque está bien montada, porque de pronto el artista tiene algo fuerte ahí, no solo está participando para sumar a la hoja de vida, o porque es una franquicia de una pieza que se muestra en London, París, Nueva York, y ahora en Bogotá o en Medellín. Entonces parece, no sé, estos bienes a veces me recuerdan esa cosa que estamos viendo por toda Colombia, de esos letreros con el nombre de la ciudad, I love. en metal. No, pero la vez pasada por toda Colombia, estaba, no sé por qué lado, por la 80, como llegando a la autopista. ¿Cuál es el barrio que queda? No, pero no era San Felipe, se me está el Polo.
y salía I Love Polo. Ya llegamos al nivel barrial. Seguramente la gente del polo ve el polo, pero nunca había visto que hubiera un I Love Polo. Sí. Entonces, pues, ya estamos en esas. Sí, ya estamos y además son simplemente, como dirían, spots para la selfie, ¿no? Para tomarse la foto con la visita y todo eso, y uno los ve ya por todos lados, entonces pareciera que la Bienal es simplemente Bogotá, o Medellín, y es el spot para hacer eso. Pero ante esto no estoy diciendo, es mejor que haya sus eventos a que no los haya. Antes el mes del arte era Arbo, punto. Y ahora ha pasado algo bueno, no puede ser, no pudo ser solo Arbo. Gracias a la de Medellín, gracias a la de Bogotá y gracias a un ruido un poco lejano, pero que está ahí, que se llama Salón Nacional, ¿sí? Que es el único evento propio del Ministerio de Cultura, que es el evento, y es el único evento del Ministerio de Cultura o del Estado a nivel cultural que tiene 47 versiones. Pero paradójicamente es el único evento que no tiene un ingreso de recursos estable. Ninguna política estatal la ha querido meter en el COMPES para asignarle una partida presupuestal fija. Y en eso mismo volvía un poquito a lo que hablamos al comienzo, es esa desconfianza, ¿no? Por cómo le va a dar esa plata a una cosa que ni siquiera sé qué es. Para que me expongan orinales, para que me hagan unos performances donde una señora se pone a dar vueltas y se trae todo lo de la casa y se pone a hacer un performance durante 2 días sacando todo lo de la casa y haciendo un laberinto, sí. Voy a hacer eso, esa es María Teresa Hincapié y con eso se gana un Salón Nacional hace un par de décadas, sí. Pero ¿le voy a dar plata a eso? Y también eso me sirve para el discurso. Y además, esos artistas son horribles. Muerden la mano que les alimenta. Usan eso para criticar al mismo Estado, sí. Y eso también era extraño en la Bienal de Bogotá. Hay cuestionamientos sobre esta alcaldía, creo, en términos de basuras, por ejemplo, en términos de transporte, en términos de clasismo, en términos ecológicos y de volteo de tierras, en términos urbanísticos. Yo no vi piezas en esa bienal que atacaran esos problemas directamente. Tal vez lo poetizaban, pero no vi obras que comunicaran esa crítica hacia afuera. Es más, en esta época, si yo fuera un curador de esos, me habría parecido importante a nivel internacional invitar a un artista de una zona del mundo de la que hemos hablado últimamente bastante, o de 2 zonas si se quiere. Una zona se llama Ucrania y la otra zona se llama Palestina. Y creo que eso habría sido importante. Pero imagínense la asociación Bienal de Bogotá, Palestina, Alcaldía Galán. Pues hay algo que no cuadra ahí, ¿no? Y también, ¿qué curador invitó eso? ¿Qué curador propició esto? Entonces ese curador también quedaría un poquito ahí en riesgo. Entonces mejor sigamos en la felicidad y planteémoslo bajo la felicidad, pero no dejemos todas esas. O llamemos como lo llamó un curador que apenas empezó a haber cierta fricción crítica, dijo que las personas que estaban haciendo esas críticas eran la policía del arte. Sí. Sí, la vi. Y después otra curadora replicó eso en otra charla. Y eso también es un poco infantil hacer eso. Y más cuando uno de los ejes de esa misma curaduría que han propuesto es algo que llamaban que la felicidad tóxica. Y ellos mismos parece que cayeron en esa felicidad en ese mismo eje. O no sé si era un performance de esos curadores para evidenciar la categoría de felicidad tóxica. Claro que también ha sido llamada, o bueno, pues no es lo mismo, pero el optimismo cruel. Sí, De exacto. alguna forma puede ser compatible con esa noción. Y tenemos un medio del arte que es reticente a esas discusiones, ¿no? Pues hubo un curador que sí participó un poco de la discusión, pero después ya cogió y botó un texto ahí como ya más chistoso, más cínico sobre cómo era la policía del arte, pero realmente no, como que evadió un poco la discusión. Y también había más ejes en esa discusión, y es el que acabo de mencionar, es porque una bienal de la alcaldía no tiene piezas que cojan los problemas sociales que tiene esta ciudad y los pongan más en evidencia. Más allá de simplemente comisionar rápidamente unas curadurías satélite, donde en esas sí se hace crítica, pero en los ejes grandes no, ¿sí? Y se deja también una obra que cubre el eje ambiental con flores por unos días, que extrañamente es una obra sin artista, porque es producto de la dirección de la Secretaría de Cultura.
Esa obra no la hizo un artista. Y es una obra que sí, bonita, y el mismo alcalde se tomó una foto ahí con eso y nos invita a todos a la Bienal. Pero es una obra donde hubieran invitado a un artista a hacerla, yo creo que habría sido un poquito más ambicioso. ¿Por qué no cubrir de flores todo el berraco eje ambiental hasta donde casi va a morir antes de San Victorino? ¿Por qué solo cubrirle un pedacito? ¿Y por qué también, si se asociaron con Flores, yo pensaba esa obra habría sido bonita que cambiaran las flores todas las noches a la medianoche? De manera que uno siempre la viera florecida, como un vanitas, crear esa ilusión. Y yo creo que a algún artista tal vez se le habrían ocurrido ese tipo de cosas. Pero no, esta gente dijo, bueno, hagámosla por unos días y después tengamos el comunicado listo para decir que esto lo recicló una empresa de reciclaje y ya con eso solucionamos el problema crítico. Pero lo crítico fue como precisamente la falta de imaginación, ¿sí? Como limitar a ese gesto como un gesto ahí de gestión cultural, pero sin precisamente la ambición de lo que le puede poner un artista a algo, y sobre todo si es la alcaldía de Bogotá que tiene para cultura más recursos que todo lo que tiene el Ministerio de Cultura para todo el país. Entonces, había como problemitas ahí. Y sé que esos problemas son ociosos a veces y parecen mucho de crítica institucional, pero a mí me molestan es cuando afectan a nivel personal, como al artista que mencionabas, que de pronto le mete eso y siente que no recibió suficiente eco. Y de pronto también si hubiera tenido una bolsa de trabajo mejor, de pronto habría sentido que, bueno, al menos hubo un eco económico para todo este ejercicio. O como también eso pervierte un poquito la idea de un espectador silvestre que quiere pasar por ahí. La Bienal no creo que solo haya tenido tantos espectadores porque salió por todos lados, porque se hizo una muy buena estrategia de comunicación, porque tuvo obras icónicas en espacio público, lo cual me parece muy bien, pero tuvo también tanta asistencia porque si yo tengo 2 hijos y tengo 2 salarios mínimos, ¿a dónde puedo ir gratis? Entonces también muestra una falta de oferta cultural grande en este país, sí, y en esta ciudad. Y entonces es algo que no hay, ¿sí? Ojalá, seguro, nuevamente entonces se va construyendo y seguro la próxima Bienal saldrá mucho mejor y tal vez eso tenga eco también en entrar a más museos, ¿sí? Por ejemplo, uno de los curadores de la Bienal es Jaime Cerón y él cuenta una historia muy buena siempre porque él cuenta, pronto curatorialmente no es tan bueno para escribir, pero habladamente cuenta muy buenas historias. Y Jaime cuenta que él es el hijo menor de una familia con como de 8 o 9 hermanos. Y él un día lo llevan al planetario de Bogotá. Y entonces en el planetario la gente siempre llegaba o antes o después de la función del planetario. Y él quiere ir al baño y se equivoca y en vez de entrar al baño se mete a la Galería Santa Fe, que es un espacio extrañísimo que hay, que es muy grande, y ve una cosa de arte ahí. Y creo que él lo dice con un Santiago Cárdenas, es decir, algo que como que engaña al ojo. Él piensa que es un tablero o que es como el guardascobas de un piso y se da cuenta que está pintado y eso le causa una extrañeza en la cabeza. Y él le atribuye en parte su decisión después de estudiar arte a ese encuentro que no estaba pronosticado y que estaba por fuera del patrón de su familia de 8 hermanos de evento cultural o de tener en la casa libros de arte o tener gente que hablaba de cosas de arte. Entonces a ese nivel, pues buenísimo lo que pasa con la Bienal y ojalá mucha vida, lo mismo en Medellín y mucho público y todo. Pero esa alegría de los indicadores y esa falta de cuidado por una cantidad de detalles que parecen mínimos, pero que no ayudan a que la percepción se concentre como en las zonas provechosas y que simplemente se vuelva como una cosa de consumo, ¿sí? Como ¿ya, ya fuiste a la Bienal? Sí, ya fui a la Bienal. ¿Cómo te pareció? Bien, ya chuleado. Consumí Bienal. En vez de, sí, fui y vi esta cosa muy extraña. Uy, yo también la vi. ¿Qué tal este detalle? Buenísimo. Y si viste cómo estaba montado, esos diálogos son los que uno quiera que pasen. Y que después algunas personas oigan esos diálogos y digan, "Ah, eso de arte es como más extraño de lo que yo pensaba, ¿no?" O vi esto y me molestó muchísimo, pero me molestó tanto que me puse a preguntarme, ¿y por qué es que me molesta? Entonces, ese tipo de cosas es lo que uno quiere, ¿no? No simplemente una cantidad de selfies. Y también tengo que admitirlo, yo no fui tanto a las cosas de la Bienal porque sentí que ya las había visto en redes sociales. Y tal vez no quería ir a tantas porque sentía que me iba a desilusionar tras más. Sí. Entonces preferí verlas bajo el filtro
del Instagram y bajo la alegría de las personas tomándose fotos, pero sentía como ese meme de expectativa a realidad. Me sentía que me iba a pasar algo así, que en vez de mirar el ángulo de la foto iba a mirar, no sé, como la luz mal puesta, el acabado, o me iba a dar por mirar las cosas de cerca y lo que pude ver en la calle, podía tener un buen lejos, pero el cerca no aguantaba. Pues Lucas, entonces tuvimos bienales, Arbos, Bienes Internacional de Artistas, y nos quedamos con la conclusión que usted da en el texto también, y es que al final un artista vive de varios pequeños oficios. Mm. Entonces, pues bueno, queda el texto leído por Lucas para que lo escuchen acá en el feed de Gaceta, y gracias. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.